Es un placer estar acá. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es compartir el conocimiento. O sea, yo creo y estoy totalmente convencido, y creo que una de las cosas que comentaba Daniel que me llevaron a ser uno de los ejecutivos más jóvenes o senior manager más jóvenes en Toshiba es mi creencia de que si tú compartes el conocimiento aprendes más y te haces más rico. Entonces, para mí cada vez que me invitan a dar una conferencia, a dar una plática, a dar una clase como esta o a presentarles un poco de información de lo que sucede, digamos, en el mundo real, en las corporaciones, en las empresas pequeñas, para mí realmente es un privilegio, así que muchas gracias Daniel por la invitación. Lo que vamos a ver, como decía Daniel, soy director de planeación estratégica para Latinoamérica, para la división de soluciones de negocios de Toshiba. Pero bueno, esto no es lo único que hago. Además de mi puesto ejecutivo en Toshiba, soy consultor, doy consultoría para empresas transnacionales. Algunos de mis clientes son MetLife, Walmart, Diageo, Kraft Foods, entre algunos otros. Entonces voy a tratar de no nombrarle casos específicos por cuestiones de confidencialidad, pero bueno, todo esto lo que van a ver acá es investigación y resultado de mi propia experiencia trabajando con estas empresas. Cuando Daniel me comentaba que les podías compartir, bueno, mi expertise es en la parte de planeación estratégica, pero en la planeación estratégica es como algo muy difuso, ¿no? Como algo muy de acá, de gente que está ahí fumándose algo y haciendo planes, ¿no? Pero nunca se aterriza hacia las organizaciones y hacia la ejecución en las empresas. Entonces esto fue para mí una preocupación durante varios años. Lo vi en muchas empresas transnacionales y lo vi también en empresas pequeñas. Hay un dato que un estudio que hizo la consultora Grant Thornton, particularmente en México es el país de Latinoamérica con el mayor porcentaje de empresas que planean en un horizonte menor a un año. Sí, con un 73% del total de sus empresas lo hacen, planean a 6 meses, o sea, prácticamente no planean en realidad. ¿Sí? Luego lo sigue Argentina, mi país, con el 71% del total. Luego lo sigue Chile con el 43% del total. Mientras que el estándar a nivel mundial, solamente el 21% de las empresas en todo el mundo planean en un horizonte menor a un año. Quiere decir que el 79% de las empresas sí hacen planeación de sus organizaciones. Estos hablamos de empresas de todos los tamaños, empresas chicas, empresas grandes, medianas, transnacionales, las que sean, ¿no? En Latinoamérica evidentemente hay un factor bastante interesante con respecto a la planeación y tiene que ver con nuestra tendencia cultural hacia el corto plazo. ¿Sí? Una disculpa, se me seca mucho la garganta por lo de mi operación en la nariz. No voy a demandar al cirujano porque en realidad mi nariz es así de fea, no me la tocaron. Nada más me fue funcional el... I know what you're talking about. Nada más fue funcional el arreglo. Hace algunos años, en 1972, en la Universidad de Stanford. ¿Tiene sonido? Hay un cablecito allá atrás. Sí, pero está puesto. Y también el... Ok, mientras les cuento, arreglan el sonido. En 1972, un investigador de Stanford descubrió, haciendo ciertas investigaciones en Barbados, no sé si en Barbados o en Trinidad, pero alguno de estos países caribeños. ¿Lo prendo o todavía no? ¿Mande? ¿Lo prendo? No, permíteme. Se dio cuenta de que hizo una investigación breve. En este caso de acá tenemos un malvadisco, pero cuando inició la investigación era un chocolate. Y se dio cuenta de que el tema del corto plazo no tenía que ver con la etnia, o sea, no tenía que ver con la genética, pero sí tenía mucho que ver con el entorno social, cultural y económico de las empresas. Entonces regresó a Estados Unidos e inició una investigación con niños, donde a los niños le ponían un malvadisco y les decían: espérate, ¿ya han visto este video? Sí. ¿Sí? El de TED. El de TED. ¿En el TED? Este no hemos visto. ¿Para mí visto las caras de los niños? ¿Sí vieron la cara de los niños? Okay, sit in that chair. Alright, here's the deal. Hace un rato, nada más para ejemplificar el tema You can either wait, del corto and I'll plazo. give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so they know how to.
But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? No, que cosita. Okay. Lo voy a adelantar un poco porque bueno, es todo lo que sigue exactamente lo mismo, los niños haciendo caras. Y si ya saben How'd you do? si ya saben la historia, al final You good? a los que esperaron pues You le good? dieron un segundo, You wanted to eat it, didn't you? le dieron un Yeah. segundo So I thought you'd give me malvavisco. another one. Okay, I even have both. Give me Bien, lo que quería ejemplificar con esto es la tendencia. El resultado de esta investigación, años después, le dieron seguimiento a los niños. De los 600 niños con los que se hizo la investigación, una ¿Cuántos? minoría, 600? 600 niños. Solo una minoría, creo que menos del 15%, fueron los que no se esperaron, el resto se esperaron. Y luego le dieron seguimiento en los siguientes 10 años a estos niños y le volvieron a hacer una evaluación 10 años después, y resulta que todos los niños que habían superado, digamos, esta necesidad de comerse el malvavisco, esta tendencia cortoplacista, eran mucho más competitivos, mucho más competentes que los niños que no lo hicieron, ¿sí? El estudio, sobre todo para Latinoamérica, es muy representativo porque, como les decía hace un ratito, no depende de nuestra etnia, no depende de nuestra genética, pero sí depende de nuestro entorno social, cultural y económico. Y en Latinoamérica, en promedio, tenemos una crisis cada 4 o 6 años. ¿Sí? En Argentina es marcado, cada 4 años hay una crisis económica, en México generalmente es cada 6 años, a pesar de que cambió el gobierno y estos 10 años, finalmente tuvimos una crisis en el 2008, así que de todas maneras el promedio de crisis se mantiene. Entonces el latinoamericano está muy acostumbrado a las crisis, ¿sí? Y esto hace que por su entorno sea cortoplacista. Y esto es lo que nos lleva a que el 73% de las empresas en Latinoamérica no planeen a más de un año, no planeen. Pero aún así, y esta que es donde empezó, digamos, mi investigación, más del 60% de las empresas que realizan el proceso, entre comillas, porque ahorita vamos a ver que esto no es necesariamente un proceso, el proceso de planeación estratégica no alcanza los resultados esperados. O sea, las empresas hacen su proceso, se ponen a planificar, se sientan los directores de las empresas, hacen sus planes fumados, llega el año, revisan el plan y no pasó nada. Todo lo que dijeron que iban a hacer no lo hicieron, ¿sí? O si lo hicieron, no le dio los resultados que ellos estaban esperando que les diera. Bien.
Ahora, ahora sí. Ahora sí. El primer error de concepto es la definición del libro que hay de la planeación estratégica. La planeación estratégica dice, es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos objetivos y se usa generalmente en asuntos militares y actividades de negocios. Esta es la mentira más espeluznante que hay sobre la planeación estratégica, sin embargo es lo que enseñan en las universidades. ¿Por qué es una mentira? ¿Por qué es una mentira? Porque la planeación estratégica no es un proceso, la planeación estratégica es un ciclo. Y la planeación estratégica no se usa solamente en actividades militares y de negocios. La planeación estratégica es algo que está inherente en nuestras vidas. Lo hacemos de forma inconsciente, por eso cuando los conceptos se aplican bien, realmente funcionan. Entonces, el hecho de quedarnos en un proceso es lineal. Un proceso tiene un inicio y tiene un fin, tiene una entrada y tiene una salida. Un ciclo, por el contrario, tiene un inicio, tiene un transcurso, tiene un fin, pero vuelve a empezar. Esa es la diferencia entre un proceso y un ciclo. Entonces, lo que hacen la mayoría de las empresas en Latinoamérica es solamente ejecutan el proceso, pero nunca hacen el ciclo completo de mejora de la planeación estratégica, y es ahí donde encontramos el problema. Okay, did you get this? No. Él está haciendo transcript, okay. él está haciendo transcript en vivo. Subtítulos. This is cool service. You get 5 extra points on your grade that you don't get. But your colleagues could have got it, so I will reduce it from them. Ok, esto que van a ver acá no está en los libros, esto es un modelo que diseñé yo justamente para poder explicar esto del ciclo de la planeación estratégica. Bueno, sí está en un libro, en los míos, así que, pero bueno, no lo van a encontrar generalmente en otros autores, casi siempre se maneja como un proceso. Pero mi investigación como está y mi experiencia está en Latinoamérica, tuve que encontrar modelos que pudieran servir para la mejora de los entornos estratégicos en las organizaciones. Entonces, el diseño, y no vamos a ir rápido por el tiempo que tenemos, básicamente consiste en indicadores de resultados, y ahorita vamos a ver de dónde sale esto cuando lleguemos al final del ciclo, el plan de negocio, el modelo de negocio y las metas que yo como director, como accionista, como dueño de la organización quiero para mi empresa, ¿sí? Yo tengo estas 4 variables y en base a esto hago el diseño de mi planeación, ¿sí? Si tienen preguntas en el medio me dicen, bueno, no es una conferencia, o sea que puede ser totalmente interactivo. Luego viene esta parte, sí es un proceso. El proceso dentro del ciclo de la planeación estratégica, de la planeación en sí, que es lo que conocemos como el desarrollo de la misión, de la visión de la empresa. ¿Eso sí es útil? Sí es útil, sí es muy útil. Siempre y cuando sea permeado a toda la organización. ¿Okay? Porque esto finalmente es lo que le da la dirección a la empresa. Esto es lo que le dice a la empresa a dónde va, qué es, qué hace, o sea, por qué existe la empresa. No sé si han visto, de hecho creo que tú lo pasaste ese video, el de por qué Apple es tan exitoso. Start with why. Exactamente, es esto mismo. O sea, aquellas empresas que se preguntan primero por qué existimos son las empresas más exitosas que hay. Y esto es lo que dice el por qué existimos, ¿sí? Después el objetivo, el análisis FODA o SWOT, el análisis PEST. ¿Y están familiarizados con estos conceptos? PEST. Okay. ¿El PEST no? PEST es un análisis del entorno, ¿sí? Político, exactamente. Sí. Política, económico, social y tecnológico, ¿sí? Político es como... Ajá. Muchas empresas también cometen errores de concepto muy raros en el FODA o en el SWOT, porque confunden oportunidades con cosas que se pueden mejorar. Las oportunidades en el FODA no son cosas que se pueden mejorar. Las oportunidades en el FODA son aquellas cosas que yo puedo aprovechar para potencializar las fortalezas de mi empresa. SWOT. ¿Sí? SWOT. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Porque muchas empresas tienen oportunidades en mejorar el proceso de operación. Eso no es ninguna oportunidad, ¿sí? La oportunidad es externa y tiene que ver con cosas de afuera que yo puedo aprovechar para potencializar las virtudes que tiene la organización. Por eso también muchas veces no funciona, porque acá, o sea, no están viendo realmente qué es lo que está sucediendo afuera, qué es lo que está sucediendo en el mercado para poder aprovechar. Bueno, ¿calendario qué es? Calendario es básicamente de todas las actividades que se planean, cuándo se van a ejecutar y quién las va a ejecutar. ¿Sí?
y el presupuesto. Porque sin dinero o sin recursos no necesariamente es dinero, también puede ser puesto en cualquier recurso, exactamente, personas, etc. Bien, una vez teniendo esto, viene la ejecución, que básicamente son la definición de cuáles son las unidades de negocio que lo van a ejecutar, quiénes son los equipos y donde se ejecuta toda la táctica de lo que se planeó. Aquí es donde empieza el problema, porque las empresas generalmente se quedan acá. Se quedan acá y no bajan de forma correcta a los niveles gerenciales y a los niveles de staff o de operación, que es lo que tienen que hacer. Y esto no es un invento que le estoy diciendo, sí, no lo hacen. O sea, luego les voy a mostrar por qué no lo hacen y de dónde sale el estudio que justifica esto. Luego, si hacen la ejecución, lo he visto en empresas transnacionales del nombre que me den, que no los puedo dar, pero lo he visto en empresas muy grandes, no hacen esto. O sea, se ponen a ejecutar, sí bajan los planes de ejecución a los niveles adecuados, pero luego no miden. No hacen seguimiento, no tienen reuniones periódicas para ver cuáles son los resultados, no tienen definidos KPIs, no saben lo que son. KPIs, Key Performance Indicators. ICRs, ok, y esto también es otro error de concepto interesante. ICRs son indicadores de resultados claves, indicadores claves de resultado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los KPIs se miden en tiempo real y una organización no debería de tener más de 10 KPIs. Pero la gente cree que debe tener 40 KPIs una organización y eso la verdad no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? Porque no te da tiempo, o sea, no hay tantas cosas en una organización que se deben medir en tiempo real y más bien hacen que los directores, porque el KPI tiene que ser revisado por la alta gerencia de las empresas, pierdan tiempo. ¿Sí? Porque confunden el concepto de ICR con el KPI. ¿Qué es un ICR? La ICR es un indicador de resultado clave. Estos son indicadores que se miden en tiempo real. Por ejemplo, British Airways tiene un solo KPI. Uno solo para toda la empresa. Que es si el vuelo se demora y cuánto se demora. Y si un vuelo se demora, el CEO de British Airways se entera de que el vuelo se demoró. ¿Por qué? Porque ese KPI hace fundamental cualquier cosa en la organización. Porque es clientes molestos, pérdida de dinero, impuestos que te tienen que pagar, renta que se tienen que pagar a los aeropuertos. Entonces lo que hacen los KPIs es encerrar un montón de cosas en la organización que son claves para que la organización funcione bien, pero son en tiempo real. Los indicadores de resultados no son en tiempo real. Los indicadores de resultados se pueden medir semanalmente o mensualmente, que son los indicadores financieros, las ventas, el presupuesto versus el gasto. ¿Sí? Okay. ¿Sí está clara la diferencia? Sí. Bien. Balance Scorecard. Muchas empresas no tienen ni idea de lo que es un Balance Scorecard. ¿Están familiarizados con el concepto? Ok. Balance Scorecard es, como lo dice el nombre en inglés, es un tablero de control que debería estar en las organizaciones maduras que miden el rendimiento de sus procesos y que miden sus indicadores de resultados para que ellos tengan una perspectiva general de la organización. ¿Sí? Por ejemplo, en el business model, ¿cómo mides el éxito de un business? How do you measure the effectiveness of a business model? With the profitability, no? So how do you make profits? How do you maximize profits? By lowering cost or Reduce costs or increase sales. So all this pyramid, until you have the maximum profitability, you break it down to all the different ways in your business that you can control in order to affect the profitability of the business. And this can be in all divisions. Se dividen en perspectivas. Estas perspectivas son financieras, del cliente, de procesos y de recursos humanos. ¿Sí? Entonces se desarrollan indicadores de resultados y KPIs para estas 4 perspectivas del negocio y eso te da un panorama completo de la salud de la empresa. Algunas empresas agregan más, agregan el impacto social, agregan capacitación, agregan otras cosas, pero bueno, los 4 principales son el financiero, clientes, recursos humanos y procesos. So it's translating the business model somehow, the design, into measurable units that are related to markets, finance, processes. Financieros, clientes, procesos y recursos humanos. Gracias. So key activities, key resources, customer segments or customer relationships, and revenues, finance. Y finalmente, la evaluación. Esto ya es una vez al año
con todo el histórico de la información obtenida, de lo que se midió, de las reuniones de seguimiento, de la ejecución de los planes, se hacen evaluaciones de los KPIs históricos, de los ICRs históricos, evaluaciones de todo, si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos y los reportes anuales. Y esto que está aquí, toda esta información, me da nuevos parámetros para yo volver a diseñar la estrategia del siguiente año. ¿Sí? Lo que pasa es que las empresas, al no hacer esto, nunca tienen información real para poder mejorar su ciclo de la planeación estratégica. Entonces dicen, ¿por qué no me funcionó? Pues porque no lo mediste. O sea, y si no lo mediste es porque realmente no te importó. ¿Sí? Y si no lo mediste, no tienes información para mejorar al final de cuentas. ¿Sí? Como lo estás explicando en el ciclo, ¿estás ya involucrando como parte de la planeación estratégica lo que es la planeación normativa, planeación operativa y todo el concepto en sí? ¿O no, digamos, la planeación, o sea, cuando tú haces planeación estratégica te tienes que concentrar en exactamente aquellos factores que son críticos para el negocio. Sí. Aquello que solo es estratégico para la empresa, por eso es planeación estratégica. Si tú te vas a hacer una planeación operativa, realmente estás perdiendo un poco el concepto. Eso generalmente los dejas a los directores de cada área que hagan su propio plan de dirección operativa. ¿Y cuál es la relación entre el plan operativo y la planeación estratégica? A lo mejor eso puede ser una... Esa es la pregunta, si tienes la planeación estratégica, cualquier plan dentro de la organización tiene que estar alineado a la planeación estratégica. Tú no puedes tener objetivos operativos diferentes a los que te marca la planeación estratégica. ¿Puedes darnos un ejemplo, por ejemplo, de alguna empresa? Sí, sin decir el nombre, en la que trabajo. Básicamente nosotros tenemos tenemos una meta muy clara que tiene que ver con nuestros indicadores financieros, ¿sí? Pero los indicadores financieros están directamente ligados a la operación de la empresa. ¿Bien? Entonces el indicador financiero es estratégico para la organización, pero a lo mejor la rotación del inventario no. ¿Sí? Entonces, quien tiene que resolver el problema de rotación de inventario no es la dirección general, ni es el director de planeación estratégica, ni es el director de ventas. El problema de rotación de inventario tiene que ser resuelto por el director de logística. ¿Ok? Entonces, él tiene que enfocar todos sus esfuerzos para poder alcanzar en lo que le toca a él la reducción del inventario para que impacte en el indicador financiero que nosotros estamos buscando. Tu KPI tendría que estar entonces directamente relacionado con tu oferta de valor. No necesariamente. O sea, porque British Airways no dice siempre llegamos temprano. Tiene que estar relacionado con aquello que es estratégico para que la empresa siga creciendo y la empresa sea una empresa saludable. El caso de British Airways, por ejemplo, otro caso en el caso de Toshiba, uno de los KPIs, nosotros tenemos como 6-7 KPIs. Uno de nuestros KPIs es la satisfacción del cliente, otro de nuestros KPIs es cuánto tarda un técnico en atender un servicio, por ejemplo. Pero nosotros no decimos que somos los mejores dando servicio. Si no lo venden, no es algo como una oferta de valor. Finalmente hay otros competidores que dan un servicio igual o mejor que el de nosotros. ¿Sí? Okay. Y finalmente es el conjunto de indicadores que tú buscas para que finalmente la empresa sea saludable. Okay. Bien. ¿Alguna otra pregunta aquí? No. Bien. Sí, perdón. Dime. En donde tienes la parte de diseño, te vas a regresar. Sí, allí. ¿El diseño? Sí. Puedes hacer eso mouse para ver todo el proceso. Entiendo que va paso por paso. Pero sí. ¿Hay algún problema en específico en donde, por ejemplo, vaya a impactar directamente el error de un circulito y que te tengas que regresar hasta atrás, hasta diseño? ¿O tú dices, no, únicamente tú vas al detrás? ¿O cómo haces el spin más rápido y eficiente? El mercado, y dependiendo obviamente también de dónde cuál sea la industria, por ejemplo, el mercado de la tecnología es súper dinámico, ¿no? A diferencia del mercado de la medicina, por ejemplo. Entonces, en medicina un laboratorio puede planear 10, 15, 20, 30 años en el futuro, pero una empresa de tecnología, si planea más de 3 años, realmente que le vayan a funcionar esos planes es muy dudoso. Entonces, tú lo que tienes que hacer es hacer planes flexibles.
Sí, te puedes encontrar en algún momento de la ejecución que te des cuenta que lo que hiciste en el diseño está mal. O sea, te puedes encontrar que lo que estás midiendo y te das dando cuenta que tú tenías un indicador para satisfacción del cliente, pero una parte en otro indicador financiero te dice, ok, a ver, con los recursos que tengo, si yo tengo que bajar mis costos, no voy a llegar nunca al 98% de satisfacción del cliente. O sea, si yo tengo que reducir mis costos 30%, ¿cómo hago para que la satisfacción del cliente suba al 98% si está en el 80%? Es algo que no tienes los recursos suficientes para hacerlo. Por eso tiene que ser a mucha conciencia el diseño, porque si tú pones y dices, no, sí, quiero que mis clientes estén satisfechos en un 98%, pero también quiero reducir los costos operativos en un 50%, es totalmente inviable, o sea, es un sueño guajiro. Entonces, si aún así lo pusieron eso en la planeación y en la ejecución y en la medición se están dando cuenta que no está funcionando, tienen que regresarse a la edición, al diseño y hacer los cambios necesarios para lograr los objetivos de la empresa. Muchas empresas se frustran justamente porque no hacen bien la relación entre recursos y expectativas. Y baja los recursos y sube las expectativas. No es viable. ¿Qué tan complejo tienes que hacer el diseño? Lo más sencillo que puedas. Porque esto tienen que entenderlo todos los niveles de la organización. Okay. Última pregunta. Tú como consultor externo de planeación estratégica de otra empresa, ¿cuál es el resultado final que le das a tu cliente? ¿Las estrategias en sí nada más? ¿O también les das ya la parte de la ejecución, los indicadores y todo eso? ¿O ya? Depende, digamos, hasta dónde quiere llegar la empresa con el consultor. Uh-huh. O sea, en caso específico de una transnacional que se dedica a los seguros, ellos el año pasado me pidieron que los ayudara en todo su proceso de planeación estratégica hasta diseñarles el balance scorecard, ¿sí? Pero sin meterme en los planes operativos. ¿Por qué? Porque como consultor no tienes el conocimiento interno de la organización como para decirle quién tiene que hacer cada cosa. Entonces, puedes como consultor ayudarlos en el proceso de la planeación de los objetivos y en el calendario y en el costeo, etcétera, o simplemente llegas hasta donde ellos te dicen, ¿sí? Depende de la empresa. O sea, puedes llegar hasta tener todo el plan completo, entre incluso todo el ciclo, a darle los indicadores, ayudarles a medir e ir el siguiente año a ver cuáles fueron los resultados, pero eso depende básicamente de lo que te pide la empresa. Okay. Bien. Ahora, entonces, decíamos que el primer error de concepto era que en la planeación estratégica se considera un proceso y no es así, es un ciclo. El segundo error es creer que la planeación estratégica solo sirve para negocios y para estrategias militares, ¿no? Yo me di cuenta de esto haciendo un viaje justamente. En el 2007 fui a un congreso de dirección de proyectos en Budapest y me fui con un amigo. Y ya estuvimos en el congreso, pues dije, bueno, voy al otro lado del mundo por 3 días, no voy a regresar a México nada más en 3 días, entonces dije, voy a darme unas vacaciones y hice un recorrido ahí por Europa del Este y no estaba en mis planes ir a Ámsterdam, pero de repente estaba en Viena con mi amigo y en Viena nos íbamos a separar, yo me iba a regresar a Budapest para luego venirme a México y mi amigo se iba a ir a Polonia, pero yo dije, pues, mi vuelo hace escala en Ámsterdam de todas formas. Dije, pues me voy a Ámsterdam, ¿no? Entonces, después de no haber dormido 3 días y haber estado vagueando por 3 países de Europa del Este, en vez de decidir quedarme a descansar para tomar mi vuelo, dije, me voy a Ámsterdam. Total, estaba solo y dije, pues Ámsterdam es una ciudad para ir solo. Y o con amigos. Entonces agarré y dije, no me voy a hospedar en ningún lado en la noche en Viena. Y me voy a dormir en la calle. Dije, pues eran las 3 de la mañana cuando terminamos de recorrer los bares, eran las 3 de la mañana, el tren salía a las 6 de la mañana. Ok, ya empezó mi primer problema. Yo nunca medí, no tuve en cuenta cuánto hacía el tren de Viena a Ámsterdam, hace 14 horas. Sí, entonces perdí todo el día en llegar a Ámsterdam. Pero dije, bueno, pues llegando, pues Ámsterdam lo padre es en la noche, ¿no? Entonces llegué por ahí creo que de las 8 de la noche. Y sí, estuve recorriendo, estuvo muy divertido y todo. Pero dije, bueno, estoy muy cansado. Dije, estoy realmente cansado. Dije, voy a buscar un hotel. No había un solo hotel en todo Ámsterdam. No había tomado en cuenta que era mayo, que eran plenas vacaciones de verano y Ámsterdam estaba a reventar. Dije, no me importa, pago 300 euros por cualquier hotel. No había. Entonces
tuve que dormir la siguiente noche o intentar dormir en la estación del tren. Llevaba 4 días sin dormir bien y sin bañarme. Entonces, bueno, ya eran las... with the chicks. Entonces, a las 4 de la mañana me voy a la estación del tren. Yo había dejado ya mi maleta en el aeropuerto, había ido al aeropuerto y regresado al centro. Me recuesto, me pongo mi gorrito, reclino la cabeza y no tardaron 2 minutos en llegar la policía. En decirme, disculpa, pero no puedes dormir aquí. Y dije, bueno, es que estoy esperando mi tren para irme al aeropuerto y viene a las 6 de la mañana el tren. Dice, no, lo siento, pero no puedes. Dije, ok, me levanté del piso, me fui a sentar a la escalera, me siento en la escalera, recuesto la cabeza y el policía de nuevo, que no puedes dormir aquí, esto no es un hotel. Ya, como un hombre de negocios no supiera, ¿verdad?, que la estación del tren no era un hotel, pero nunca lo tuve en cuenta. Entonces no pude dormir tampoco esa noche. Ya bueno, me salí a la calle, estuve dando vueltas, se hicieron las 6 de la mañana, agarré el tren, llegué al aeropuerto, agarré mi avión. Lo siento, yo no sé quién venía a mi lado, porque yo me dormí en cuanto me subí al avión, pero lo siento por lo que tuve que aguantar todo el viaje con mis 4 días sin bañarme. Llego a México y tenía que hacer el transbordo a Guadalajara, y cuando me subo al avión para venir a Guadalajara me encuentro el CFO de una constructora de las, bueno, no voy a decir el nombre, una de las constructoras más grandes de aquí de Jalisco. Me encuentro al CFO con el que yo había trabajado, había hecho consultoría en el 2004. Así en mis condiciones tuve que saludarlo y pasar la pena horrible de mis condiciones saludarlo de esa forma, ¿no? Entonces, yo que toda mi vida, había habido un congreso de planeación, y yo que toda mi vida he hecho planeación y he hecho planeación estratégica, se me ocurrió la linda idea de hacer esta aventura, ¿no? Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que la planeación estratégica no sirve solamente para los negocios. Esto no quiere decir que vayan a hacer ahora cada viaje que ustedes hagan planeación estratégica, pero sí vamos por el concepto. Cuando tú desarrollas la visión, lo que tú haces es definir a dónde va la empresa. Les aseguro que ninguno de ustedes va al aeropuerto y le dice a la dependiente del mostrador, deme un boleto de avión. ¿A dónde? Pues a donde usted quiera. ¿No, verdad? Entonces, eso es la visión, a dónde voy. Misión, ¿cuál es el propósito del viaje? ¿Para qué estoy viajando? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de mi empresa? ¿Para qué existe mi empresa? ¿Para qué hago mi viaje? ¿Es viaje de negocios? ¿Es viaje de placer? ¿Es viaje de negocios y de placer? Lo que sea. Luego, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de mi viaje? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a recorrer museos? ¿Voy a visitar a un amigo? ¿Cuáles son aquellas cosas que yo tengo que hacer sí o sí? Y aquellas cosas que las puedo evitar. Luego, el presupuesto. ¿Cuántos de ustedes cuando hacen un viaje primero se fijan en el bolsillo? ¿O primero eligen a dónde ir? ¿Qué hacen primero? El bolsillo, ¿no? No, elegimos a dónde ir y luego vemos el bolsillo. Y está bien, porque si no nos limitamos por los recursos materiales, y con las empresas es lo mismo. Antes de definir cuánto dinero tengo, quiero saber a dónde voy y para qué voy allá. Y una vez que sé a dónde voy y para qué voy allá, entonces ya me fijo en el bolsillo a ver si me alcanza. Si no me alcanza, iba a ir a Cancún, pues bueno, me voy a Puerto Vallarta. Entonces lo que yo puedo definir, ok, no puedo llegar en 3 años a donde quiero ir con mi empresa, pero sí a lo mejor puedo llegar en 10 años, generando primero los recursos para alcanzar esa meta. Exactamente igual que en un viaje. ¿Sí? Entonces, si nosotros, las cosas que funcionan en las empresas es porque funcionan en la vida real. Y si nosotros seguimos creyendo que la planeación estratégica es solamente para gurú o para empresas transnacionales, vamos a seguir teniendo empresas vamos a seguir teniendo el 73% de las empresas que no planean en Latinoamérica.